Perfecto. Pues Padre Cristo, a los invitados del día de hoy y a las personas que nos van a estar viendo. Estamos aquí en un video más de Hablemos de, donde vamos a hacer una plática, una conversación con los hijos de pastores, donde pues sé que va a ser, pues vaya, de bendición para cada uno de los que estamos aquí. Primeramente, pues le doy la invitación a Eliel, que es ya uno de los que ya han estado en directos, de hecho es parte del equipo de los que estamos haciendo videos. Sé bienvenido, Eliel, que también es hijo de pastor del hermano pastor, de mi pastor, obviamente, el hermano Cruz Lugo, de la Primera Iglesia de La Paz. Y también tenemos una invitada especial, que es su primera vez aquí en el canal de Hablemos de, que es Arely Lozano, que pues sea bienvenida. Ella también es hija de pastor, del hermano Eduardo Lozano, y pues sea bienvenida. Creo que Eduardo ya está jubilado, ¿verdad? Si no mal. Sí, ok, perfecto. Sí, 2 meses que se jubiló. Amén. Sí, he escuchado, pues gloria a Dios. Ahorita vamos a tener unas pláticas sobre sus vivencias como hijos de pastores, ¿verdad? Pues ambos han llevado casi toda su vida, si no es que toda su vida, como hijos de pastores. Y pues vamos a empezar con eso primeramente. Ya con Chino lo platicamos. Chino es hijo de pastor desde que nació, desde que fue un bebé. Bueno, desde antes de ser bebé, imagino, no sé. Pero pues tú, Arely, ¿en qué momento eres también igual desde siempre, hija de pastor? Sí, perdón, es que sí, no tengo ahorita niñera y traigo aquí a mi bebé. Sí, cuando yo nací, mis papás ya tenían algunos 5 o 6 años siendo pastores. 5 o 6 años. Ok, entonces casi toda tu vida, ¿no? Desde... Sí. Ok, perfecto. Oye, una pregunta que yo tenía así de decir a los hijos de pastores. Yo antes no era amigo de hijos de pastores. De hecho, me tocó casi siempre ser miembro de la quinta, y pues ahí está el hermano Julián y la hermana Saraí. Pues ellos no tenían hijos de pastor hasta hace poco. Pero una de las preguntas que yo quería hacer es, ¿cómo le dices a tus amigos de la escuela que tu papá es pastor? O sea, porque en la primaria o en la escuela usualmente se hace la pregunta, oye, ¿tu papá qué es? Y pues ya sale, no, que mi papá es policía, mi papá no es bombero, es profesor, no sé. En sus casos, bueno, en tu caso, Arely, ¿cómo le decías a tus amigos, mi papá es pastor? Pues sí, ¿no? Pues es que mi papá es pastor. Más a mí me preguntaban porque como siempre he estado en la iglesia, pues de alguna manera siempre me estuve involucrando en las actividades, pues mi tema de conversación siempre era algo de la iglesia porque pues era pues mi mundo. Entonces siempre le decía, no, pues es que mi papá es pastor, y siempre era como que, ¿cómo pastor de ovejas? ¿O cómo? Por ejemplo, lo que siempre te dicen, no, mira, pues es como un sacerdote, pero de una iglesia cristiana. Y siempre te preguntan, ay, ¿sí pueden tener familia? Y yo, sí pueden tener familia, si no, pues no estuviera aquí. Pues sí. Oye, Arely, ¿a ti nunca te hicieron burlas? Aparte de eso, sí. Pues, sí. ¿Como qué tipo de burlas? ¿Como qué te decían? Sor Arely, la hermanita Arely, la monja. Pues. Sí. Esos comentarios que siempre. Sí. No, pues sí. Tú, Chino, algunos insultos, comentarios que te hacían a ti cuando te tocaba ser ahí chamaquito de la escuela, de la secundaria, ¿qué te decían? ¿Qué comentarios te hacían? Pues no, pues de repente había gente que decía que estábamos bien locos. Bueno, me tocaba que era lo más común, que decían que estábamos muy locos. Yo creo no se sorprendía por el tipo de ambiente que se maneja en una iglesia como la de nosotros. Yo creo que era lo más común que me decían. Exactamente. Y por ejemplo, Chino, ¿tú cómo tomas la frase esa que usualmente yo no la he escuchado, ¿no? Pero creo que cuando empecé la iglesia sí era escuchada, la de los hijos de los pastores son los peores? Esa frase, imagino que también la has escuchado, Chino. La verdad, es la primera vez que la escucho, es una indirecta. A ver, Chino, ¿cómo la has escuchado? ¿Crees que es verdad? ¿Crees que depende? ¿Crees que...? Pues no la he escuchado, es la primera vez que la escucho, pero yo creo que no. O sea, pues
ya depende de cada persona, depende de cada hijo de pastor o de cada ya ser humano, cómo sea en su vida personal y cuál sea la, la percepción que tengan las personas de uno también, ¿no? Pero yo creo que no. Yo creo que no todos vamos en el mismo saco, digo yo. No. Pero a veces por uno, por otros, meten el mismo saco a todos, ¿no? O sea, a veces. Tú, Arely, en tu caso, esa frase, imagino que tú sí la has escuchado, ¿no? Sí, pero pues como dice Eliel, te lo dice, pues cada quien tiene su percepción, pero al final del día no te tienes que portar bien porque eres hijo de pastor, te tienes que portar bien porque eres hijo de Dios. Entonces, por ejemplo, cuando te dicen, es que tú eres el hijo del pastor, ¿no? Es como que sí, pero tú eres hijo de Dios. O sea, exacto. Tanto yo como tú tenemos que vivir en santidad porque somos hijos de Dios. Pero sí depende mucho de la percepción que tengan las personas. Exactamente. A mí, pues creo que, pues sí llegué a recibir críticas, pero pues no creo que no tantas. Perfecto. Algo que yo comentaba, verás, Arely, con Chino, era que, por ejemplo, yo cuando me tocó entrar al ministerio de liturgia, que es el que estoy, cuando uno entra en un ministerio, le toca hacer ejemplo. O sea, por ejemplo, si yo soy el que está iniciando o el que está predicando en los cultos, obviamente mi conducta debe ser diferente. Como te digo, no tanto por el ministerio, como comentamos, debe ser porque somos hijos de Dios, pero la gente pues ya te tiene en cuenta, ya sabe quién eres, ya te empieza a ver, mira, es el que inicia y está haciendo tal cosa, o es el que predica y está haciendo tal cosa. Ahora, en el caso de ustedes, yo le decía a Chino, eso lo tuvieron que tener desde niños o desde siempre. O sea, el ser ejemplos. Por ejemplo, desde que tú tienes 8, 7, 10 años, las personas te empiezan a ver y te empiezan a decir, mira, el hijo del pastor es el más tremendo, o mira lo que está haciendo el hijo del pastor, o cosas así. Tú, por ejemplo, Arely, ¿cómo tomas el ser ejemplo desde niña? O sea, ¿cómo lo tomabas? Pues mira, yo creo que en algún momento me llegó a, bueno, no como a afectar, pero sí era como que yo le decía a mi papá, o sea, ¿por qué tengo que ser ejemplo si soy una adolescente normal? Y siempre, algo que él siempre me decía es que eres como cualquier otro, pero tú estás en el foco. O sea, tú a donde vayas te van a identificar. Y si tú haces cosas, o digamos, no te comportas, tu comportamiento, tu actitud, no refleja santidad, muchas personas van a sentir su fe herida. Y por esas personas que su fe es más débil que la tuya, tienes que buscar la manera de portarte de una manera en la que ellos no se sientan lastimados, pues que tus actos no hagan que la gente hable mal de ti. Te digo, cuando uno es adolescente como que sí es un poquito más complicado, pues, pero ya después comprendí que es real, pues ellos piensan que uno es perfecto por ser hijo de pastor o que no tienes, bueno, no perfecto, que no tienes derecho a equivocarte por ser hijo de pastor. Y la verdad es que uno es como cualquier otra persona que la riega cada rato, que se equivoca, que se cae, que se levanta. Solamente que cuando tú haces algo los demás se dan cuenta. Por ejemplo, yo nunca me pude portar mal. O sea, sí hacía cosas, pero no tanto. ¿Por qué? Porque apenas ponía un pie afuera de la casa y alguien le hablaba a mi mamá que andaba en tal lado. Es que vimos a la Arely en tal colonia y es hora de clases, por ejemplo, ¿no? Lo que hiciera, cuando yo llegaba a la casa, mi mamá, alguien ya le había hablado a mi mamá para decirle que andaba afuera. Entonces, pues no había mucha oportunidad tampoco de portarme mal, ¿no? Porque pues ya sabía que mi mamá se iba a enterar antes de que yo llegara a la casa. Pero yo creo que ser ejemplo es más que nada reflejar lo que Dios ha hecho en ti, reflejar lo que tú tienes. Puede ser ejemplo, pero cuando Dios ha formado algo en ti, porque de nada sirve que tengas una apariencia si tu corazón está tan lejos de Dios. Tienes que reflejar lo que Dios ha hecho en ti, lo que Dios está trabajando en ti, lo que Dios te ha mostrado. Y ese es el ser ejemplo. Pero, pues te digo,
tienes que dejar que sea Dios quien trabaje en tu corazón, quien trabaje en tus actitudes, porque si no, pues de nada sirve. Se queda como algo hueco. Amén, así es. Lo que decía al principio también me llamó mucho la atención. Sería más como no ser piedra de tropiezo para los demás, ¿verdad? Así como exacto, porque estás en el ojo de los hermanos, pues, de lo que estás haciendo. Y pues otra pregunta que yo había formulado ya también con el chino ¿es necesario aprender a tocar un instrumento o liturgiar en el caso de los hijos de pastor? No, yo soy el claro ejemplo de eso. O sea, Exacto. yo por más que intenté aprender algún instrumento, no, nunca lo logré. O sea, no. Otra que sería buena es, ¿necesitas ser líder? Pues no, sí pienso que la mayoría nacemos con un poco de liderazgo porque lo vemos en casa, porque estás en el ambiente y se te va dando, pero no es obligatorio, pues hay muchachos a los que no les gusta y no los tienes que forzar porque tal vez su ministerio no es ese, su ministerio es el servicio o su ministerio es el multimedia o cosas que no están tan a la vista, pero creo que no es necesario. Si no te nace, si no es algo que Dios puso en ti, pues no es obligatorio, pero pues sí estando en el ambiente, sí se te llega a dar, ¿no? En tu caso, chino, pues tú tocas instrumento, pero a ti no se te fue obligado, ¿verdad? O sea, a ti no, bueno, quién sabe, porque no hemos platicado eso, ¿no? Pero te pregunto, o sea, ¿tú fuiste obligado o tú fue porque quisiste? Y No, si no la verdad hiciste, que, a ver, chino, y si quisiste, ¿fue porque quisiste tú en ti o porque querías ayudar a tus papás? ¿Cómo fue? pues, al principio fue por mera curiosidad. Al principio me llamó mucho la atención. Fue algo que de niño me atrapó y hasta la fecha. Pero con el tiempo o sea, con el paso de los años, he aprendido a lo poco que sé, ayudar a mis papás y a los demás en lo poco que he llegado a aprender. Porque pues nunca falta que se ocupe en algún servicio, en alguna célula, en algún lugar. Siempre hacen falta músicos, en todos lados hacen falta músicos. Y no es obligación, como decía Arely, no es obligación que aprendamos o que sepamos, pero si se te da, pues adelante, o sea, siempre es bueno un poco de ayuda en algo, o sea, si alguien nace con la habilidad o tiene la habilidad de poder pararse en medio de la congregación y hablar la palabra de Dios y eso, y se le da, pues adelante. Hay otros que se les da la alabanza o que se les dan otro tipo de habilidades, ¿no? Pero en mi caso no me obligaron, aprendí solo y la verdad que lo disfruto mucho, o sea, disfruto mucho el hacerlo. Amén, chino. Sí, fíjate que te iba a comentar de eso que dice Eliel, que sí es cierto, muchas cosas las aprendemos o las hacemos o llegamos a tener algún liderazgo porque siempre se ocupa algo, pues, no, mi amor. Siempre hay, por ejemplo, situaciones en las que dice tu papá, oye, échame la mano porque no tengo quien se haga cargo de tal célula, o échame la mano porque no tengo alguien que conozca este proyecto. Y aprendes muchas cosas por eso, pues porque si no hay alguien que ayude a tu papá, ni modo que tú le digas que no. No, pues. Y entonces, pues le tienes que entrar, aunque no sepas, le tienes que entrar y hacerlo mejor. Y por eso mismo aprendes muchas cosas. O dicen que nosotros abarcamos todos los ministerios de la iglesia. Pero es más que nada porque nadie quiere hacerlo y te toca hacerlo a ti. Amén. Perfecto. Pues mira, ya que estamos hablando sobre estos temas, vamos a ir a empezar con unas preguntas que son ya suyas de nivel, ¿no? Por ejemplo, sí, vamos a empezar contigo, Arely. ¿Cómo tú vas a sobrellevar o sobrellevas o sobrellevabas, si en algún momento lo llegaste a vivir, si escuchabas malos comentarios sobre tu papá, sobre el pastor, que a veces, lamentablemente, en las iglesias sucede, no debería, pero pues lamentablemente llega a suceder?
Oye, ¿te llegó a pasar, si llegaste a escuchar y cómo lo sobrellevaste? Pues sí hubo varias veces que me tocó escuchar comentarios, algunos dolorosos, la verdad es que a veces sí duele, sí, no deja de ser tu papá y pues tienes que hacer del corazón duro a veces para no escuchar ese tipo de comentarios o para que no te afecten. A veces es difícil, sobre todo porque tú ves, bueno, en mi caso, ¿no? Que yo veía a mi papá luchando por sacar adelante una iglesia, muchos días de ayuno, de noches enteras en oración, a veces llorando, y recibir estos tipos de comentarios era como que, oye, mi papá está orando por ti, mi papá está ayudando por ti. O sea, haces lo que haces y de todos modos mi papá todos los días se levanta a orar por ti. Te levanta, te va y te busca, te lleva comida cuando no tienes. Y no entiendo tu actitud. Pero pues al final de cuentas, cada quien es responsable de lo que hace y de lo que dice, y lo que digan los demás no define lo que eres o la imagen que tú tienes de tu papá. Al final aprendes, pues van pasando los años, va pasando el tiempo y pues te das cuenta que la opinión de las personas no define lo que es tu papá y no define lo que eres tú. Te define lo que Dios dice de ti y te define la imagen que Dios tiene de ti. Entonces, mientras tú sepas que tu papá está bien con Dios y que tú estás bien con Dios, ya las demás opiniones ya no, digamos que sí te molestan, sí te llegan a molestar, Sí. pero no te llegan a afectar a tal grado de que tengas un problema psicológico por eso. Amén, así es. Creo que conforme vas creciendo, ya esos comentarios como que no, ¿verdad? O sea, por ejemplo, pues mi papá no es pastor, ¿no? Pero pues igual en algún momento uno llega a recibir comentarios malos de un familiar y pues yo cuando era más joven como que sí me enojaba o tendía a ser conflictivo, pero pues creo que conforme uno va creciendo, ya que tiene una cierta edad de más de 22, más de 23, 24, como que ya toma una cierta madurez pues ya en este tipo de cosas. Igual en las cosas personales que le pueden decir a uno. Por ejemplo, una cosa que quería decir, comentar, es que, por ejemplo, mi papá trabaja en la construcción. Eh, yo, por ejemplo, si llego a fallar en algo de mi vida ministerial o en mi vida con Dios, obviamente no iban a llegar comentarios con mi papá. A lo mejor van a llegar comentarios hacia mí, de que yo me fallé o me fui o cosas así. Y en el caso de ustedes, yo siento que si, por ejemplo, ustedes fallan, ustedes llegan a hacer algo, se van de la iglesia o hacen algo, no sé, X, lo que sea, los comentarios van a ser hacia sus papás. O sea, se supone que van a empezar a decir, no, es que los pastores no están haciendo bien su trabajo en la familia, están fallando ahí. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con un pastor así o cosas así? Llegan a llegar comentarios, pues. Así, por ejemplo, en lo que estamos hablando del ser ejemplo, pues llega como un sobrecarga sobre ustedes en ese sentido. Y por ejemplo, a ti, Chino, ¿tú cómo sobrellevas el ser ejemplo? Ya lo habíamos platicado, pero ¿cómo sobrellevas los malos comentarios que quizás puedas escuchar sobre tu papá? Arely, pues, bueno, no quiero hacer comentarios así, no, pero pues entre el hombre y la mujer hay diferencias. Quizás Arely puede ser mujeres más tranquila, más pasiva. A lo mejor Chino es más curioso, a lo mejor se agarra a golpe con hermanos, no sé, nada, es cierto, obviamente no, pero pues tú, Chino, ¿cómo sobrellevas ese tipo de comentarios ahí si lo llevo a vivir? Pues sí me ha tocado escuchar comentarios y como decía Arely, ¿no? Es doloroso escuchar a veces que la iglesia, que la congregación diga o se exprese de mala manera a veces del pastor, porque pues pastor o no sigue siendo pues el papá de uno pues sí le llegan bueno, por ejemplo en mi caso siempre intenté tomármelos de buena manera porque no toda la iglesia, no toda la congregación conoce cómo es la vida pastoral. Muchos piensan que es una familia totalmente diferente, pero realmente la familia pastoral es una familia totalmente normal, común y corriente, que tiene problemas, que tiene dificultades y todo.
pero la diferencia es que tenemos una responsabilidad con la congregación, con la iglesia, y, y a veces sí me ponía triste el hecho de que hermanos se puedan llegar a expresar así de mi padre o de mi mamá o hacia la familia, como sea. Pero creo que llega una etapa en la vida en la que uno intenta como que, no sé cómo explicarlo, como que entiendes y como que maduras un poco y sabes que a lo mejor esa gente necesita algo o tienen algo en su corazón que hacen que hagan ese tipo de comentarios. Eh, de doler, a lo mejor sí duele, ¿no? Pero uno sabe cuál es la vida que lleva su papá, cuál es la vida que lleva, cuál es su intimidad con Dios, saber que todos los días se levanta en la madrugada a orar por la congregación, aún sabiendo que hay comentarios ofensivos o malos hacia él. Siempre es bonito saber o ver que tienes un papá que aún así se sigue levantando todos los días para clamar a Dios por la congregación y eso, pues, no sé, eso es bonito. Amén. Amén, Chinito. Vamos con otra pregunta. Esta se la hice a Chino en una plática pasada. Así que vas tú, Arely. Es una pregunta pues fuerte, pero yo creo que ya me imagino tu respuesta. No sé por qué, pero ahí te va. ¿Alguna vez odiaste o no quisiste o... Sí, vamos a dejarlo así. ¿Alguna vez odiaste ser hijo de pastor? No, A ver, a veces en la secundaria, sobre todo en la etapa de la secundaria, no entendía muchas cosas, pero tal como odiar, jamás. creo yo que era más como la etapa, pues nunca fui rebelde, pero sí medio rebelde de la secundaria, ¿no? De la adolescencia, que decía, sí, pero si yo no soy, tú eres el pastor, no yo. Dice, pues sí, pero tú eres mi hija, así que vas en la bolita. Pero no, tal como odiar, ¿no? Creo yo personalmente lo he gozado, bueno, lo gocé, lo disfruté, lo amé, estoy muy agradecida por todo lo que los hermanos hicieron en mí, porque sí es cierto que está esa parte fea o mala de ser hijo de pastor, pero es mucho más la bendición que hay en serlo, es mucho más lo bello que recibes, las bendiciones que Dios te da. Creo que somos las personas que más logramos ver la mano de Dios, que más vemos la provisión de Dios, que más vemos la protección de Dios. Entonces, creo que yo lo amé, lo gocé hasta el último día que fui. Ahora soy hija de pastor jubilado, pero yo sí lo amé y siempre voy a estar agradecida con la iglesia, siempre, siempre, porque fue más lo bueno que recibí que lo malo. Y sobre todo porque, pues yo nací en el pastorado, ¿no? Entonces, yo toda mi vida comí, vestí, estudié por medio de los diezmos de los hermanos y eso es algo que siempre voy a estar agradecida con ellos. Entonces, odiar no. ¿Fue difícil en algún momento? Sí, pero tanto como odiarlo, no. Amén. Oigan, ahorita que estamos platicando los tres, que estamos casi de la misma generación. Bueno, unos más grandes que otros por unos añitos, pero pues casi somos de la misma generación. Ustedes, primeramente con la Arely, ¿cómo sobrellevaron las modas? Porque nosotros pasamos por distintas modas. Pasamos por la moda de los emos, pasamos por las modas de las divinas cuando empezaron ese tipo de cosas. Pasamos por las modas de los que bailaban tectonic, o sea, pasamos por muchas modas. Pues. En algún momento de sus vidas, también lo he platicado con Chino, vaya, con Chino he platicado todo, ¿no? Pero Arely, en tu caso, ¿cómo sobrellevaste las modas? ¿Nunca quisiste ser, no sé, algo distinto a lo que es el protocolo, el tipo de chica apostólica? Pues siempre quise aprender a maquillarme, pero la verdad es que nunca lo logré. O sea,
cuando me medio arreglo, pues no es como que tanto. Pero así de seguir una moda tal cual, no. Hubo un tiempo que sí se me dio mucho usar pantalón, pero pues fue lo más pecaminoso o una moda más así, fue el uso del pantalón. Pero no, nunca he sido de moda. Allá de fuera del pantalón, como que no. ¿No? Ah, ok. ¿Tú, Chino? No, porque el Chino yo sé que sí. El Chino es emo. A ver, Chino, cuéntanos tu pasado, vemos. ¿Qué andamos aquí? Esa onda, güey. Hay que exponernos, Chino. Para eso estamos aquí. A ver, Chino, No, pues en la secundaria yo creo que fue a lo mejor el duelo más grande que tuve entre mi persona y el tener la responsabilidad, el aceptar la responsabilidad como hijo de pastor. Uh-huh. Porque, pues, como decía, ¿no? A veces teníamos que ser ejemplo y todo ese rollo, a veces bueno, al menos a mí no me dejaban hacer ciertas cosas, y yo decía, ay, pero ¿por qué no? O sea, si los demás lo hacen, ¿por qué yo no? Y pues ahora digo, no, pues está mal, ¿no? Estuve mal. Pero sí son cosas que te dejan experiencias, o sea, te dejan ciertas vivencias en tu vida que te ayudan, ¿no? a ser mejor en la vida. Pero al principio sí, al principio en mi secundaria yo creo que sí fue donde más batallé, sobre todo porque me dejaba influenciar mucho por las amistades que tenía. Y yo creo que fue el error o de los errores que cometí, haberme dejado influenciar por querer estar en un círculo, por querer pertenecer a un círculo social. Hacía tonterías, entonces, pues sí, o sea, sí. Muy bien, Chinito. Pues le dejamos, Chino, no te vas a exponer más, así que vamos a ir de paramos. Perfecto. No sé cuánto llevamos, no me pareció aquí lo de los 10 minutos. Pues igual nos faltan unas preguntitas. Digo más que nada para que de repente no se vaya a apagar, ¿no? Y nos quedamos sin conclusión. A ver, Arely, una pregunta. Pues esta ya se le dice a Chino, vaya, esa fue la frase más repetida, ¿no? Al Chino yo le pregunté que si le hubiera gustado ser pastor. En tu caso, Arely, pues no te puedo preguntar que sí quieres ser pastor, ¿verdad? Pero pues en tu caso, ¿te hubiera gustado o te gustaría, porque puede ser, quién sabe, solo Dios sabe, ser esposa de pastor? Pues yo creo que si Dios nos llamara al pastorado, yo no tendría ningún problema con irme. Pero, o sea, no es como que yo diga, quiero ser esposa de pastor. Pero si pasa, si Dios nos llama al pastorado, yo con mucho gusto me voy, no tendría ningún pero. Amén. Digo, total, ¿qué puede pasar, no? Que ya lo viviste todo, ¿no? Pues, o lo has vivido, se puede decir. A ver, una pregunta, no vamos a entrar tanto en teología, vamos a hacer como más por encima de esta pregunta. Tú, Chino, te pregunto, ¿tú crees que existan las pastoras? A ver, ya dinos, Chino. Es tu opinión personal. Quiero quedar claro que esto va a ser una opinión personal, lo que opinan ustedes. No vamos a entrar en ningún debate. Pues ahí nos va a hacer un recorte, ¿no? De repente ahí. No, es solamente opinión personal lo que va a decir Arely y lo que va a decir Eliel. El Chino fuera de contexto. Eliel fuera de contexto. A ver, date, Chino. No, pues la verdad no sabía qué decirte. Pues, porque la verdad no tengo respuesta, nunca me lo he planteado. Es que vamos a entrar a este plano, mira. Pastor es el que cuida las ovejas, ¿no? El que da consejería, el que las lleva, el que las cuida, ok. Pero yo he visto o me ha tocado ver, me quedaron los 10 minutos. Así le decía, me ha tocado ver
esposas de pastor que hacen esa labor también, aconsejan, llevan, y pues yo he visto tanto en redes sociales como en compañeros que también son hijos de pastores, de sus mamás que son pastoras. Yo no tengo ningún conflicto, la verdad, en eso, en que a veces se le diga a la esposa de pastor pastoras, algunos sí, algunos llegan a entrar en debate o a entrar con sus canas verdes y a rasgarse las vestiduras, ¿no? Pero en sus casos, o sea, tú, Chino, me estás diciendo que no sabes, o tu opinión así, échala, Chino. Pues, como decías, ¿no? O sea, que como has visto que esposas de pastor den consejos, yo pienso que la esposa en el pastorado juega un papel muy importante porque yo creo que muchas veces fuera de la iglesia para el pastor es un apoyo muy grande el contar con su esposa. O sea, yo lo he visto en mi casa, pues, o sea, en mi caso particular. Sí, y sí he escuchado, por ejemplo, que muchas hermanas o hermanos así, le dicen a mi mamá así, pastora y así. Pues la verdad a mí no me causa ningún conflicto, porque pues yo sé que eh, yo pienso que lo dicen de cariño, no como para poner por encima, ¿cómo decirlo? A mi mamá o sobre mi papá, ¿no? Yo pienso que, bueno, es que así me toca escucharlo a mí, pues más como, como de cariño, por así decirlo. Entonces, pues, de momento creo que es lo que puede decir. Que no, nunca me ha tocado así de otro. Sí he visto, ¿no? Así de que suben videos, la pastora tal va a compartir, no sé qué tal. Pero pues la verdad yo no sé ahí. Chino, perfecto, Chino. Muy bien, sacaba la bolita para no quemarte. Simón. Perfecto. Areli, tu comentario sobre este tema, ¿crees? Pues lo mismo, o sea, la esposa del pastor siempre ha hablado de él y los consejos que no puede darle un pastor, por ejemplo, una mujer, se las da la esposa y junto con él pastorean la iglesia. Al final son un matrimonio, es un equipo y ellos son precisamente eso. Por ejemplo, a mi mamá muchas veces le decían pastora y lo mismo, no porque estuviera encima del pastor o porque fuera más que el pastor, simplemente es una manera de reconocer el trabajo que está haciendo o un cariño nada más. O ni modo que le digan, hermana esposa de pastor, puede venir, o es la hermana, la esposa del pastor, o sea, es más fácil decir la pastora. Sí, Que si hay mucha gente a la que le causa ruido y te dice, es que no es pastora, es esposa de pastor. Pero pues al final hace el trabajo del pastor, bueno, amén, con el pastor, ¿no? Hacen el trabajo juntos. Amén, así es. Pues perfecto, ya sobrellevamos los minutos. Pues está muy bien que cada quien dé una conclusión, una despedida. Vamos a empezar contigo, Chino. ¿Algo que quieras decir? ¿No te gustó esta plática? No. Con los feos primero, Charlie. A ver, Chino, date. No, pues, muchas gracias por la invitación y siempre es bonito cuando preguntan y se acercan con la familia pastoral. O sea, y a los que nos vayan a ver, acércate con tu familia pastoral. Muchas veces la congregación no tiene esa cercanía o piensa que nunca puede tener una amistad con la familia pastoral, o a lo mejor tienen algunos tabúes ahí, pero la verdad es que para nosotros, bueno, creo que en general, para las familias pastorales es una gran bendición trabajar, porque para eso vivimos y nuestra vida está consagrada para la iglesia. Nosotros aquí servimos de tiempo completo en lo que sea y siempre lo vamos a hacer con mucho gusto. Y o sea, desde que nacemos, lo que hemos nacido siendo hijos de pastores, siempre hemos estado aquí sirviendo. Yo creo que amamos la iglesia y pues eso. Muchas gracias por invitarme. A ver, Chino.
pues Dios te pague por formar parte de este video, siempre siendo muy participativo en tus comentarios. En tu caso, Arely, mira, para tu conclusión, primero te voy a hacer una pregunta y luego tu conclusión. Ahí te va, mira. ¿Tú alguna vez en tu vida, como hija de pastor, sentiste alguna preferencia por ser hija de pastor sobre alguien más o sobre algunos? Pues no, en muy mi caso, pues, o tal vez sí, pero regularmente mi papá siempre me dijo desde que le dije que yo quería trabajar en la iglesia, que si quería trabajar tenía que empezar como todos, limpiando el patio, limpiando la iglesia, y que tenía que empezar mi servicio desde abajo como todos. Y me dijo, no porque seas mi hija, vas a empezar desde arriba. Y sí, pues de hecho sí me tocó lavar baños, limpiar el templo, lavar ollas. Amén. Pero así una preferencia, es que ella es la hija del pastor. Pero ya ves que a veces, mira, la cuestión de esta plática es acabar con ese tipo de comentarios de tabús que a veces se puede hacer, de que, por ejemplo, se puede llegar a decir o dicen, es que los hijos de pastores tienen preferencias o son mimados por parte de la congregación inclusive. No, pues, por ejemplo, dicen eso, por ejemplo, porque tú puedes entrar a lugares, por ejemplo, si está el pastor en una reunión que no puedes interrumpir, porque ella sí puede entrar. Exactamente. Pues porque ahí está mi papá, ¿no? No, pues sí, obviamente. Ese tipo de preferencias, pues sí, la verdad es que sí las tienes. El hecho también de conocer a los demás pastores y poderte llevar un poquito más con ellos, pues al final del día es en que también vean tu trabajo y que también te consideren, pero no porque seas el hijo de pastor, sino porque te conocen. Es la realidad. Y si hay muchos hermanos que te chiquean, la verdad, que te miman, que te apapachan. Yo fui muy apapachada, sobre todo cuando viví en la primera de Cabo San Lucas, que los amo. Yo fui súper apapachada. Había una hermana que hacía pozole para que fuera a visitarlas, imagínate. Algo bien, pozolito. Pero sí fui muy apapachada. En ese aspecto sí fui muy apapachada. No, si hablamos de pozole, pues sí fuiste muy apapachada. Y oye. Eso se respeta. Perfecto, pues ahí un saludo a la primera iglesia de Cabo San Lucas, ya que andamos ahí. Pues ambos en algún momento estuvieron en esa iglesia, ¿verdad? Sí, cierto. Pues perfecto, Arely, ¿algún comentario que quieras dejar? ¿Algún mensaje? Es tu espacio ahorita. Pues lo mismo que dice Liel, acérquense a su pastor, ofrézcanle su ayuda. A veces sirve mucho que digan, pastor, estamos orando por ustedes. No saben qué bonito se siente que te digan que están orando por ti. Se siente bien padre porque no saben por qué luchas está pasando el pastor o su familia. Ustedes que lleguen y te digan, pastor, estamos orando por usted y por su familia. Uy, se siente bien bonito y se agradece eso mucho. Y acérquense a los hijos del pastor. A veces crecemos como de alguna manera en solitario porque no sé qué idea tienen, que como que a veces les cuesta acercarse a nosotros, pero acérquense al pastor, denle su apoyo. Si el pastor tiene un proyecto, apóyenlo, apoyen ese proyecto. Dios siempre los va a bendecir. La iglesia que bendice a su pastor es la iglesia que Dios bendice. Cuando tú amas a tu pastor, cuando tú honras a tu pastor, Dios te bendice a ti porque estás en obediencia a una autoridad. Y ámenlo, invítenle unos tacos cada vez que puedan invitarlo a comer, invítenlo, porque eso también uno lo valora. Amén. El pozole, que nunca se olvide también. Ese pozole nunca se me va a olvidar. Amén. Invítame a comerme. Algún día, Chino, si te portas bien. Perfecto, pues Dios les pague a ambos por haber formado parte, por haberme hecho caso de entrar a esta plática. Esperemos que llegue a muchos hermanos, algunos que quieran conocer lo que es la familia pastoral o lo que llevan los hijos de pastores. La verdad que era unas cuestiones que yo tenía, así como de preguntar, o ya cuando conocí a Chino, fue cuando empecé a hacerle preguntas y dije, bueno, estaría bien que así como yo tengo preguntas, me imagino que hay varios que tienen cuestiones o preguntas de cómo es la familia pastoral, cómo es ser hijo de pastor, y pues está chido que hayan formado parte. Dios les pague. Como ya saben, pues nadie recibe un pago por esto, pero pues el pago es de parte de Dios, pues Dios les pague a cada uno de ustedes. Y pues aquí quedamos despedidos, gracias a los que nos han visto, los que nos van a ver, Dios les bendiga, y ahí nos vemos a la próxima. Que les bendiga. Buen día. Buen día.